Muy buenas, gente. ¿Qué tal? Aquí Gambito, un nuevo vídeo para el canal. ¿Y qué os traigo hoy, gente? Bueno, pues sí, hoy vamos a tener un vídeo muy especial que ya llevaba anunciando en diferentes vídeos de la semana pasada y demás. Os voy a traer una pequeña, no sé si guía de compra, no sé cómo llamarlo, o bueno, digamos que el último vídeo definitivo de cómo organizo yo Marvel Champions, ¿vale? Ahora que ya tengo completa la colección, sí, lo he dicho bien, tenemos al señor extraño, gente, luego os lo enseño. Y bueno, os voy a enseñar cómo definitivamente tengo yo todo organizado y bueno, cuáles han sido también un poco mis compras más significativas para poder organizar todo esto, ¿vale? Y que de algún modo a vosotros os pueda ayudar, pues, ¿cómo decirlo? En la calidad de vida como jugadores, ¿vale? Y también en ahorraros pasta. También, porque al final estas cosas son caras y todo en lo que os pueda ayudar, tanto a decidiros si comprar una cosa u otra, o en lo que os pueda ayudar de, bueno, pues yo lo organizo así, a ver si a vosotros os va bien esta idea que yo tengo y tal y demás, pues bueno, pues bienvenido sea, ¿no? En todo lo que os pueda ayudar. Entonces, bueno, estáis viendo por aquí un cable, ya hay una botella de agua y eso es porque os traigo aquí la cámara secundaria para este tipo de vídeos que solemos utilizar para poder enseñaros cómo tengo la nueva adquisición del canal, que es un segundo cajón de Quilate Games. Ahora os hablaré de ellos, ahora os hablaré de esa noticia tan importante que os traigo, que va a haber un código de descuento para todos vosotros a partir de ya en el canal. Bueno, lo vais a tener en la descripción el código, vais a poder entrar en Quilates y vais a poder aplicar el descuento del canal. O sea que, bueno, por esa parte súper contento, pero bueno, luego hablaremos de ello, ¿vale? Vamos a enseñaros una vez más este cajón que a mí me parece lo más útil que para organizar las cartas. Veis un poco aquí cómo lo tengo todo organizado. Tenemos a Rhino, Clau, Ultron, Duende Verde, ambos escenarios, Brigada de Demolición, Calavera, Hombre Absorbente, Supervisor, Zola, Cráneo Rojo, Kang Experto, Drang, Coleccionista 1 y 2, Nebula, Ronan, Fauces Negras, Defender la Torre, Thanos, Ella, Loki y The Hood, ¿vale? O sea, está absolutamente todo el contenido de villanos de Marvel Champions bueno, pues llevamos algo más de 2 años, o sea que echad cuentas, ¿no? Digamos que un cajón como estos os podrá caber, daos cuenta que, vamos a ver, por ejemplo aquí que están los guardianes, ¿vale? O sea, la expansión de los guardianes de la galaxia es esto, Dran, Coleccionista 1 y 2, Nebula y Ronan, ¿vale? Que es lo que estamos trayendo ahora al canal. Pues es esto, ¿vale? O sea que, fijaos, esto iría aquí y vamos que habría otra expansión. O sea, aquí os va a caber perfectamente la expansión a mayores bueno, digo los arácnidos porque no me sale ahora el nombre, de motivos siniestros, la expansión de los mutantes y no sé si a lo mejor algún escenario. Y luego, ¿qué tengo por aquí? ¿Cómo lo tengo organizado? ¿Y por qué he decidido organizarlo de esta manera? Vale, como sabéis, yo tengo todo enfundado en transparente, los héroes también. Me parece la forma más cómoda y siempre os lo recomiendo desde hace ya bastante tiempo. Y lo único que cambia es que yo a las cartas de villano, que esto no se baraja, lo tengo en funda violeta, ¿vale? Es lo único que le meto. Entonces, yo, por ejemplo, en un primer momento pensé en meterle separadores, igual que los que veis aquí para los conjuntos de encuentros, que ahora vamos con ellos, para, por ejemplo, separar entre Duende Verde de fórmula mutagénica y el Duende Verde de la OPA hostil, ¿vale? ¿Qué sucede? Que al final no es tan cómodo, porque yo ya con el cambio de funda, con el cambio de color, yo ya aquí identifico que aquí empieza fórmula mutagénica y ya puedo quitarlo sin más. Si ando con el papelillo por ahí por el medio, no es tan útil. Queda súper bonito, eso es verdad. Aquí, por ejemplo, también pensé en colocarle, bueno, y lo probé, de hecho, en probar los separadores de cada uno de los villanos de la Brigada de Demolición. Queda súper bonito, pero es poco práctico, realmente es poco práctico y yo aquí, como os digo, lo que estamos buscando sobre todo es calidad de vida del jugador, ¿vale? ¿Por qué hablo de calidad de vida? Bueno, pues como sabéis muchos, yo llevo más de 20 años jugando a Magic, entonces lo que sucede es que... Joder, 20 años, madre mía. Lo que sucede, empecé muy joven, ¿eh? No soy tan mayor, ¿vale? Em,
Lo que sucede es que, jo, a lo mejor el primer año te da un poco igual, el segundo te da un poco igual, pues no sé, cosas como enfundar y desenfundar todo el rato, ¿vale? Pues te puede dar igual, incluso hasta te divierte, a mí me divertía, cambiar fundas, no sé, probar cosas, no sé, dejarlo bonito o lo que sea. Yo ahora lo que busco es practicidad a tope, ¿vale? Entonces, cuanto más práctico sea, mejor. Y yo lo que quiero es un poco, ya visteis el cajón de los sueles, que os lo voy a enseñar hoy igualmente, porque quiero enseñaros algún cambio que le hice de organización. Lo que quiero es coger, yo que sé, Drang, aquí tenemos a Drang, ¿vale? Pum. ¿Qué conjunto de encuentros le quiero meter? Banda Badum, vale, perfecto, los cojo, ya está, ¿vale? Esto sí que lo tengo que separar porque creo que sí que queda mucho más práctico separarlo con los separadores. Pero estos ya con el nombre, pues coges aquí, no sé. Defender la torre, por ejemplo, que Quilates te da la opción de tener a medianoche próxima, que la tenéis aquí, y a Corvus. Vale, yo lo que les pedí, porque esto además es algo que hacen muy bien y que está muy guay, es el hecho de que, mira, yo no quiero a Corvus y a Medianoche por separado, porque nunca se van a poder jugar por separado, que se sepa al menos. Entonces, a mí hazme uno de defender la torre, porque los puedes personalizar y ya está, vale, ya meto aquí el escenario entero. Y es una opción más práctica de tenerlo. Yo lo que voy a hacer es coger defender la torre y jugarlo, sin más, ¿vale? Entonces, bueno, veis el espacio que sobra después de más de 2 años de Marvel Champions. O sea que daos cuenta, vale, coged magnitud de que aquí te va a caber, pues si estábamos hablando de hasta mutantes, aquí te caben 3 años de Marvel Champions, ¿vale? A mí esto me parece súper cómodo, porque realmente esto ahora va a una estantería. Yo tengo una estantería villanos y en otra tengo los héroes, y es que es súper práctico, ¿no? Cojo un héroe de una estantería, cojo un villano de otra y a jugar. O sea, es muy rápido, gente, y yo os insisto en fundas transparentes también para todo, porque así luego no andáis buscando diferentes colores, es que este no me cuadra, es que necesito fundas para los villanos, es que necesito fundas para los héroes, etcétera, etcétera. Al final, funda transparente para todo. La que utilizo yo siempre ya la conocéis, es la GameGenic Premium. Si lo necesitáis dejaré el enlace, que ya lo dejé muchas veces, o os lo dije a muchos en comentarios en otros vídeos, pero no me importa. Cualquier duda que tengáis para este vídeo, ponedmelo en la descripción, ¿vale? Perdón, en los comentarios, y iremos comentando cosillas. Y ahora voy a enseñaros un poco cómo tengo organizado todo el conjunto de encuentros y lo que me parece la forma más óptima, ¿vale? Para organizarlo y que lo tengáis claro. Yo aquí, bueno, pues como veis, tengo normal, normal 2, experto, experto 2, ¿vale? Eso siempre aparte porque siempre va a ser lo que más utilices. Y luego aquí tengo los conjuntos de encuentro genéricos, digamos, amenaza de bomba, señores del mal, legiones de hidra, civiles en peligro, la silla del juicio. Son todos un poco caja base, ¿no? Trucos de duende, auténtico estropicio, alta tensión. Como veis, están más o menos organizados, y sin más o menos, diría, prácticamente sí, por orden de salida, fecha de salida, que yo es como más o menos me lo tengo todo organizado. Todo esto también está por fecha de salida, desde Rhino, que es el primer villano al que te enfrentas en Marvel Champions, hasta The Hood, que ha sido el último. Bueno, alta tensión, impedimentos, temporal, amo del tiempo, anacronautas, fanático Kree, que esta era un conjunto de encuentros descargable gratis, ¿vale? Caos en las calles, malas bestias, hermanos Grimm, banda de fuego cruzado, Mr. Hyde, arsenal desvalijado, sindicato siniestro, estado de emergencia y brigada de demolición, ¿vale? No falta ninguno. Y lo que sí que hago es que los que son dependientes de la campaña, de las diferentes campañas, los tengo apartados por un separador. Que si os recordáis en el último vídeo que hice de organización, teníamos algunos separadores que me habían venido en blanco porque yo la había cagado, literalmente, que no había guardado los nombres. Entonces ahora los he reutilizado para aquí y ya les he puesto los nombres a los héroes que me faltaban, ¿vale? Entonces, ¿qué hago con estos separadores transparentes? Separo los que, además de ser conjuntos de encuentros que podéis poner a cualquier escenario, van en campaña. Entonces aquí tenemos los de cráneo rojo, armas experimentales, asalto de hidra, maestro de armas, patrulla de hidra. Luego tenemos los de los guardianes, Banda Badum, artefactos galácticos, bestiario galáctico, piratas espaciales, militantes Kree, nave espacial, gema de poder y cazador de cabezas Badum. Y luego aquí pues ya empieza la sombra del titán loco, ¿no? Orden negra, ejércitos de titán, el guantelete, qué bonito es, hijos de Thanos, legiones de gel, gigantes de hielo y encantadora. ¿Y qué tengo aquí? Pues todas esas cartas que son únicas y exclusivamente para las campañas, que no se pueden jugar en un escenario suelto, ¿no? Entonces tenemos aquí la campaña de Hydra con todas esas variantes que tiene. Tenemos aquí la campaña de Guardianes de la Galaxia con los desafíos, con la campaña, con el mercado de la campaña. Y luego tengo aquí la campaña La Sombra del Titán Loco, que no sé si se ve ahí, pero lo pone, ¿vale? Campaña La Sombra del Titán Loco.
Entonces, bueno, pues los separadores, por si alguien tiene dudas, bueno, son una auténtica preciosidad, ¿vale? Además tienen ahí cierto tono violeta que va muy bien con los colores del canal. Por aquí sobra un poco de separador siempre, bueno, pues para que se vea bien y quede cómodo, ¿no? Ya os he explicado en otros vídeos por qué los coloco así y no de otra manera, porque me entra el TOC, etcétera, etcétera, etcétera. No voy a incidir ahora en eso, pero sí que voy a incidir en un hecho y es que os tengo que agradecer a uno de vosotros, ahora mismo no recuerdo el nombre, ya me disculpará, que me dijo que bueno, él los organizaba en vertical porque yo empecé en horizontal. La mejor manera definitivamente es vertical y que además le metía funda a estos separadores y la verdad es que van muy bien, ¿vale? Queda súper bonito, queda mucho más bonito digamos, en persona que lo que podéis ver por el vídeo, porque al final esta cámara es cámara secundaria y no es una gran cosa y bueno, veis ahí todo el cableado, eso queda un poco feo, pero realmente esto es, bueno, os lo voy a centrar ahora un poco, es bastante, no voy a decir espectacular, pero, joder, es algo increíble. O sea, yo, por ejemplo, tuve familiares y amigos que vinieron en Navidades a casa, me vieron las dos estanterías colocado con todo esto y dijeron, ¿qué es esto? ¿Qué cosa más bonita, ¿no? Y al final, pues es eso, queda como súper bonito y hay como gente de la familia, amigos o mi hermana, por ejemplo, más concreto, que lo vio y ya dijo, oye, enséñame a jugar a eso. ¿Sabéis? Es algo como no sé vosotros en qué circunstancias estáis, pero por ejemplo, a lo mejor hay gente que su pareja pues juega con él o con ella y a lo mejor hay gente que no. Entonces, incluso habrá alguno o alguna de vosotros y de vosotras que vuestra pareja pues como que hasta le molesta, ¿no? El tema cartas. Entonces, bueno, pues si lo tenéis bien organizado, que al menos quede bonito, pues ya molesta menos. Ya es algo que dices tú, bueno, oye, estéticamente queda muy lindo. Vale, pues eso siempre es una ayuda. Y si queréis meter a alguien a iniciarlo a jugar en Marvel Champions, pues que vea algo así, todo muy bien organizado y chulo y fácil de ver y cómodo y tal, y fácil de entender también, pues siempre es más útil. Os decía que lo enfundé porque uno de vosotros me lo comentó, que la mejor organización era en vertical y enfundando, y estas fundas no es funda premium, ¿vale? El paquete de fundas del que os hablé también en uno de los vídeos de organización, que es 100 fundas por 90 céntimos, o sea, súper tirado de precio, ¿vale? Al final es la única funda que le entra bien a estos separadores. El único tema es que por abajo sobra un poquillo, pero bueno, te queda bien protegido el separador y te queda muy chulo, ¿vale? Bueno, hay alguno con algún otro color, tenéis aquí a la nave espacial, la Milano, que viene pues más en tonos azules y tal. Y, y bueno, un poco hasta aquí el cajón. Yo deciros que para mí es la mejor manera de organizarlo. Obviamente no tiene por qué ser la mejor per se, pero es la que yo un poco os traigo, ¿vale? Voy a cambiar ahora la cámara porque quiero enseñaros una cosilla más que me he traído. A ver cómo me apaño. Yo creo que ahora esto lo puedo apartar. ¿Y qué traigo aquí? Vale, pues esto es otra caja de quilates. Bueno, antes de nada, también quiero explicaros que esto no es ningún tipo de vídeo promocional, ni publicidad, ni nada de eso, ¿vale? Porque a lo mejor hay gente que pueda pensar, joder, pues a lo mejor le regalaron los cajones o lo que sea y ahora está como queriéndonoslos vender o algo de esto. No, para nada. Bueno, estos son pastillitas, a lo mejor, que el cajón está bastante nuevo y han caído por ahí. Pero bueno, son muy robustos, ¿eh? Tenéis la review en el anterior vídeo de la organización. Son muy robustos y no tienen ningún problema. Os decía, esto no es publicidad. Lo único que es un vídeo para mejoraros vuestra calidad de vida como jugadores, para una guía de compra también. Iremos viendo cosas que a mí me parecen interesantes, que podéis tener en cuenta para organizaros. Y también, pues con ese código de descuento es una manera de agradeceros el que estáis ahí, ¿vale? Os voy a explicar un poco cómo ha surgido todo esto, porque puede haber siempre, bueno, pues gente susceptible o lo que sea. Yo no voy a hacer publicidad de nada ni de nadie realmente. O sea, vengo aquí a disfrutar del juego y a estar con vosotros, sin más. El tema este fue que yo compraba quilates y en un momento dado, en una de las llamadas que tuve con el responsable de Quilate, pues le estaba preguntando por tema de visión, cuándo podría llegar, un poco por organizarme el canal, sin más. Y resulta que me reconoció la voz. Yo en mi vida pensé que pudiese reconocerme la voz o no sé.
o conocer el canal siquiera o algo de esto, ¿no? Me dijo, oye, mira, tú no tendrás un canal y tal y cual. Y dije, sí, sí, soy Gambito. Y dice, Gambito, somos muy fans de tu canal y tal. Y, joder, la verdad que fue una sorpresa muy bonita. Eh, ya congeniábamos muy bien porque habíamos tenido otras conversaciones y hablábamos de una forma muy amena, pero bueno, al darse esa casualidad de que conocían el canal y les gusta el canal, me consta que les gusta en la tienda, pues fue como algo muy bonito, la verdad, y fue como, oye, pues me estuvo comentando, ¿no? Si quieres, a nosotros nos gusta mucho tu canal y nos gustaría pues hacer algún tipo de tema pues como lo que os traigo hoy, del código. De hecho, para el futuro podríamos hacer algún tipo de sorteo y tal. Lo que tengo en mente es que si llegamos a los 1000 suscriptores, o sea, mi idea es, vale, esto luego se puede cumplir o no. Mi idea es que si llegamos a los 1000 suscriptores, cuando esté llegando la expansión de motivos siniestros, que es hacia marzo. Ahora mismo no estamos ni en 500, ¿vale? Pero bueno, estamos cerca de la mitad. Si llegásemos a esa cifra, vamos a intentar traer un sorteo guapo, ¿vale, gente? Entonces, bueno, yo ya visteis que jamás os he pedido un like, jamás os he pedido una suscripción ni nada por el estilo. Estoy aquí por el placer de estar aquí con vosotros y compartir los vídeos porque me gusta, porque lo disfruto mucho y pues es eso, nunca voy a tratar de venderos nada ni nada por el estilo. Yo ya traía esto antes de que me conociera la gente de Quilate, ya traía esto pues de una manera para crearos una especie de guía de compra. Incluso gente que a lo mejor conocía la tienda, pero no sabía si, bueno, compras online, no sé si fiarme, no veo el producto y demás. Bueno, pues aquí tenéis los vídeos y un poco podéis comprobarlos, ¿vale? Pero yo en ningún momento estoy queriendo hacer publicidad de nada ni de nadie, ¿vale? Traigo esto porque creo en el producto y también acepté el decir, bueno, vamos a poner un código de descuento en la tienda porque de verdad creo en ellos, ya creía en ellos antes de que me reconocieran ni nada de eso, o sea, me gustan los productos, los traigo porque los compro, no, nadie me regala nada. Vale, gente. Yo eso quiero que lo tengáis muy claro, que yo aquí no vengo de convenencias, de nada ni de nadie, o sea, y que tampoco estaría mal, ¿eh? O sea, si, quiero decir, yo tampoco critico el que se haga publicidad de una tienda ni de nada, quiero decir, que yo vengo aquí, pues porque me gusta este producto y porque lo quiero compartir con vosotros. Que el día de mañana me regalan un cajón y no sé qué y hay que hacer alguna publicidad o no sé, un cajón, no sé, o yo qué sé, gente, cualquier cosa, o otra empresa, ¿vale? Que pueda regalar cualquier cosa y que a lo mejor acepto hacer publicidad, pues a lo mejor, pero ese día os lo diré. Os diré, oye, pues me han traído esto o me han pagado tanto o no sé qué y quiero hacer esta publicidad. Bueno, pues en su momento se hará si es que la acepto por lo que sea. Aquí vengo solo porque disfruto de estos productos. Yo los traigo porque de verdad, de manera honesta os lo digo, me parecen los mejores productos para organizar. Y no solo eso, sino que además a la larga me parece lo más barato. Y luego lo vamos a ver, ¿eh? No, no, a mí no me gusta andar engañando a la gente ni nada por el estilo, ¿eh? Yo voy muy de cara, la gente que me conoce lo sabe. No quiero que se malinterprete ni un solo céntimo. O sea, que os voy a enseñar luego exactamente lo que me llevo yo ahorrado de estar comprando aquí. Vale, y es bastante pasta. Porque tienen un sistema que al final a la larga te ayuda, un sistema de fidelización y te vas ahorrando bastante pasta. Entonces yo eso os lo voy a enseñar, ¿vale? Y os voy a enseñar pues los diferentes productos que me he pillado porque creo que compensan. Otros no los he pillado. A lo mejor vosotros veis en la tienda productos que decís, joder, pues esto a mí me compensa mucho, no sé por qué Gambito lo tiene. Bueno, pues si te compensa, pues perfecto, ¿vale? Bueno, una de las cosas maravillosas que tienen son estos tipos de acabados. Aquí tenemos el guantelete del infinito precioso, que también es el dibujo que le tengo a la caja de villanos con el guantelete del infinito. El de los héroes ya lo visteis, que era una ilustración con diferentes héroes. Y aquí lo que tengo es una pequeña caja que he pillado para los tokens, que me parece algo súper chulo, ¿vale? Porque aquí lo tengo mucho más organizado y mucho más vistoso. Bueno, tenéis aquí los estados, la aceleración, la amenaza, em, los tokens de daño, los de aspecto, los de Ultron, que de hecho, joder, se han brindado muchísimo. Yo en eso les estoy súper agradecido. Me van a hacer unos tokens más grandes para el canal, para que queden más chulos, más visibles, porque estos a lo mejor son muy pequeñitos, me decían,
y me van a hacer unos más grandes. Estoy hablando con ellos para ver si hay opción de algunos tokens, pues alguna cosilla diferente. Estamos ahí hablando, ¿vale? Estamos ahí hablando, al final, pues como nos hemos caído muy bien unos a otros, pues estamos ahí hablando. Entonces, si alguien tiene alguna idea de cosas de, oye, pues estaría muy bien que en el juego hubiese este tipo de token, estaría muy bien que en el juego hubiese este tipo de accesorio, este sujetacartas. Por ejemplo, yo no suelo utilizar sujetacartas, pero a lo mejor a alguien sí que le gustaría, pues esto en específico que utiliza para sujetar cartas y demás. Pues comentadlo, porque a lo mejor puedo hablar con ellos y a lo mejor podemos llegar a, pues mira, pues eso sí que nos interesaría venderlo. No, al final es darles ideas. De hecho, ellos me dijeron, mira, Gambito, de primeras, no queremos ningún tipo de publicidad. Nosotros creemos en nuestro producto y a mí eso me da mucha seguridad, además de que lo puedo comprobar. Y lo que sí que queremos es que si tú tienes algo bueno que decir del producto, lo digas, y si tienes algo malo que decir, lo digas también. ¿Por qué? Porque nosotros aprendemos de ver cómo vosotros gestionáis el material y qué es lo que os gusta y qué es lo que no. Entonces, bueno, yo os había dicho en su momento, ¿no? Que había cosas que me gustaban y otras que no tanto. Por ejemplo, yo siempre os recomiendo que este tipo de cosas, el cajón no, porque ya viene montado y viene genial, este tipo de cosas le metáis un poquillo de pegamento para que sujete mejor. En este caso en especial tuve la mala suerte de que me quedé sin pegamento. Lo monté sin pegamento y la verdad es que aguanta muy bien, ¿eh? Aguanta muy bien, se ve... al menos lo estoy notando estos eh, primeros días con mejor ensamblaje de lo que noté, por ejemplo, las cajitas del inserto de la caja base. Pero bueno, ya os digo, yo no he necesitado pegamento y va muy bien. Y aquí debajo tengo los dados, ¿vale? Que así lo tengo súper organizado. Así puedo hacer contadores de ciencia, de energía, de fuerza, los que utilizamos en la campaña de los guardianes, ¿vale? Con la colección, con la zona de victoria. Otros tokens, pues para tematizar, ¿no? Estos también pueden valer para Groot, los estamos utilizando ahora, aunque también los utilizaré como recurso universal. Aquí tengo, bueno, unos extra de los recursos más utilizados en el juego y luego otros colores a mayores. Y cuidan todos los detalles, ¿no? Si retiramos esto, por ejemplo, vamos a ver que aquí tienen el símbolo de quilate, ¿no? O sea, cuidan todos los detalles al mínimo, queda todo muy chulo, la verdad, queda todo muy bien organizado y para mí, de verdad, son un tipo de compra que os va a mejorar la calidad de vida como jugadores y que os va a ahorrar tiempo, que os va a ahorrar dinero y que, bueno, pues creo que merece la pena señalar cuando aparecen este tipo de productos en el mercado y que de verdad vale la pena y vale la pena, bueno, pues que a lo mejor no tenéis donde poder comprobar, oye, pero ¿y qué tal está la caja de tokens? ¿Cómo de grande es? ¿Qué es lo que nos cabe? ¿Qué es lo que no? ¿Vale? Pues aquí lo tenéis, ¿vale? Para que un poco le echéis un ojo y veáis cuáles son las diferentes opciones. ¿Qué más? ¿Qué más os quiero traer? Creo que voy a hacer ahora un pequeño corte para cambiar al cajón de héroes y también os voy a traer bueno, cómo tengo ahora la caja base, porque he hecho ahí unos cambios, así que vamos a pegar un pequeñín corte y vengo ahora. Vale, algo muy rapidito y es como he reutilizado, bueno, ya, ya veis que me gusta reutilizar cosas, el inserto de la caja base, ¿vale? El inserto viene así, aquí habría que colocar las cajitas que vienen para los tokens y demás. Yo al final esto lo tengo en la estantería también y lo que hago es que aquí meto las expansiones, el reglamento y demás, como va aquí la pared de la estantería pues queda bastante fijo. Aquí tengo los dados que os he enseñado alguna vez y aquí lo que he recolocado, no sé si ahora se ha movido mucho esto, aquí lo que he recolocado son las cartas de aspecto que no tengo metidas en los mazos de los héroes, ¿vale? Entonces, bueno, es bastante útil y pues aún me queda todo una banda. Además, ahora lo veréis, los héroes muchos los tengo desmontados, entonces realmente si tienes un mazo montado para cada héroe, aquí, bueno, va a sobrar muchas menos cartas, ¿vale, gente? Pero bueno, para que lo sepáis y lo veáis. Ahora vamos con... voy a quitar esto a ver si no la lío. Y además, a ver si lo podemos hacer sin cortar. Espero que sí. Vale, aquí, bueno, ya os lo enseñé una vez, os lo traigo porque así queda como guía definitiva. Aquí es donde meto todos los pósters, ¿vale? De todos los héroes. Aquí tenemos al Doctor Extraño. Y para que los veáis, yo para esto os recomiendo siempre, bueno, tenerlo enfundado de alguna manera y
que no se os estropeen, porque bueno, al final es una manera de verlo, bueno, de tener un poco todo el material y tenerlo bien conservado, ¿no? Y vamos con lo último, gente. Aquí tenemos el cajón de los héroes. Vamos a cambiar de nuevo la cámara. Aquí tenemos a todos los héroes. Como veis, aquí está el Doctor Strange, ahora os contaré. Tenemos aquí a Visión también, que en el momento en el que estoy grabando esto ya grabé el unboxing, que vendrá para la semana. O sea que lo veréis aquí. Bueno, he intentado, ya os aviso ahora, para el unboxing he intentado meteros algo a mayores del unboxing porque sé que llega tarde, sé que llega, bueno, pues en un momento en el que a lo mejor muchos de vosotros, los más rápidos, ya lo tendréis, ya lo habréis jugado y demás. Entonces, bueno, pues para la semana lo que os traigo dentro del vídeo del unboxing son 3 cartas que yo metería para mejorar rápidamente el mazo de visión, ¿vale? Y, y además, bueno, son 3 cartas, pero no es que metas 3 cartas, sino que, bueno, puedes meter más copias de esas cartas, ¿vale? Sin más. Luego aquí tenemos al Doctor Strange, la verdad, bueno, ha habido compras recientes, pues por motivo de mi cumpleaños, ¿vale, gente? Esta semana ha sido mi cumpleaños, de hecho el miércoles, el vídeo que visteis de Guardianes de la Galaxia, que era de la campaña, dije, joder, me tengo que acordar de decirles, como sale ese día, que es mi cumple, joder, y me olvidé, al final grabé y no me acordé de ponerlo. Yo creo que ahora queda mejor esta, ¿no? No me acordé de deciroslo, que era mi cumpleaños. Entonces, bueno, pues me regalaron la caja de tokens y bueno, también a Doctor Strange y demás. Esto fue una oportunidad de muchísima suerte. Yo lo dije en Twitter y lo sigo manteniendo. No pienso pagar jamás ningún pack con sobrecoste. Jamás. Os puedo asegurar que esto vino sin sobrecoste ninguno. Fue una oportunidad. Yo estoy muy agradecido a la persona que me contactó para decirme, oye, en esta tienda puede que tengas a Autor Extraño, y así fue, ¿vale? Y diréis, ¿por qué tienes esto en negro, Gambito? ¿Qué has hecho, Gambito? La has liado, ¿verdad? La has liado, Gambito, te conocemos. Pues sí, la he liado. ¿Por qué? Porque el maldito Gambito tiene todo siempre en transparente, ¿vale? Bueno, aquí tenemos a la obligación y el villano. Tiene siempre todo en transparente porque así puede intercambiar cartas muy rápidamente, calidad de vida, gente, que sí, que ya lo sé, que a lo mejor si es vuestro primer juego de cartas no os importa andar enfundando y desenfundando, pero yo llego a un momento que me aburro muchísimo de eso y quiero tener versatilidad, quiero tener rapidez y comodidad. Y el maldito Gambito, aprovechando que es su cumple, pues sí, pues lo ha hecho. Pues lo ha hecho. Ha cogido las fundas del Doctor Extraño única y exclusivamente para sus hechizos de invocación, gente. Y así, pues bueno, pues juegas con un Doctor Extraño, tienes aquí tus hechicitos de invocación y con el ojo de Agamotto y queda súper bonito en mesa porque ya os digo yo que lo he comprobado y queda muy bonito. Entonces, bueno, ya os lo voy diciendo porque a lo mejor algún día traigo partida con Doctor Extraño y me diréis, pero Gambito, ¿qué haces? Las fundas no se colocan así, eso va en lo del héroe. Pues no, yo debo ser un perro verde y me gusta todo enfundar en transparente y bueno, pues he aprovechado que era mi cumple y he tirado de cumpleaños para coger esas fundas, ¿vale? ¿Y qué más? ¿Qué más os iba a decir? Vamos a hablar aquí también para que toméis un poco conciencia de cuántos héroes caben, ¿vale? Porque aquí daos cuenta que hay también más de 2 años de Marvel Champions en formato héroe y bueno, aquí tengo las cartas que yo os enseñé en alguna ocasión, ¿vale? Que son las de los héroes, para ver el precon y demás. Entonces, tened en cuenta que realmente aquí cabe otro héroe perfectamente. O sea, yo ahora cojo este héroe y lo puedo cascar aquí, ¿vale? O sea, cabe perfectamente otro héroe aquí, ¿vale? No, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿vale? O sea, caben 8 por 3, 5 filas, ¿vale? O sea, caben muchísimos héroes y como veis, aún después de más de 2 años, aún no está completo todo el cajón. Entonces, vais a tener aquí muchísimo material. Daos cuenta que aquí entrarían motivos siniestros, o sea, Miles y Gwen, Spider Cerdo, por supuestísimo, em, Penny Parker, Ironheart, Nova, ¿y quién me queda ahora? Ahora quedaría uno de los mutantes y a lo mejor pues otro pues ya no cabría, ¿no? Obviamente por aquí pueden caber. ¿Qué sucede? Que yo al menos de momento no lo estoy poniendo
porque estos huecos los suelo utilizar para poner cartas de aspecto cuando estoy testeando, ¿vale? Ahora creo que es mejor esta cámara para explicaroslo un poco mejor. Yo cuando estoy testeando un héroe, por ejemplo con Groot, que lo tenemos ahora en la campaña y estamos jugando con él, pues imaginaos, ¿no? A lo mejor hay, no sé, estoy probando estas cartas que no sé si me convencen o no, obviamente de aspecto, y no sé si metérselas y tal. Entonces, al final acabo acumulando bastantes cartas y las tengo aquí. Y lo que hago es que rápidamente puedo cambiar una y seguir testeando, ¿vale? Como a veces acumulo más de un testeo a la vez en diferentes semanas y días, pues a lo mejor aquí tengo agresividad para Thor, aquí tengo liderazgo para Groot y aquí pues cualquier otra cosa, ¿no? O cartas básicas. Al final es lo que hago, reutilizo estos espacios para el testeo. ¿Por qué lo hago así? ¿Por qué no meto el héroe ahí? Porque si os dais cuenta, si metes aquí el héroe, lo que sí que es verdad es que no te cabe el separador de metacrilato. Entonces, ¿esto cómo va? Espérate que no me quiero liar. Vale, esto va así. No te cabe, entonces pues los de delante de todo irían sin el nombre. Pero Gambito, lo puedes hacer al revés, poner el nombre delante, sí, vale, pero si lo pongo aquí, entonces pues el último tampoco tendría separador. O sea, al final alguien se va a quedar sin nombre si lo haces así. Y si no, pues la única opción o la última opción sería pues quitar los separadores para ganar algo de espacio. Pero bueno, no veo la necesidad de momento. Y lo que os digo, ¿no? Al final, para organizaros, calidad, precio, el tamaño, lo que os ocupa, esto es una pasada y es súper útil, ¿no? Entonces, ahora, ¿por qué digo que es tan útil y por qué digo que es tan bueno calidad, precio y demás? Y vamos a meternos ya en lo que muchos de vosotros estáis esperando, que me dejen enrollar y que me metan el tema del código de descuento y de las ofertas y demás, ¿vale? Bueno, pues vamos a cambiar de cámara ahora, em, o no, o no. Lo que voy a hacer ahora es enseñaros. Vamos a ver. Nada, os lo explico aquí y luego os paso al otro lado. Es que hay bastantes cosas que comentar. Digamos que ahora con el código Gambito Marvel en la tienda vais a tener un descuento del 5%. A mayores, bueno, esto es en cualquier producto, ¿vale? Cualquier producto de la tienda de Quilate Games tenéis un descuento del 5% con el código Gambito Marvel, que os lo dejo en la descripción. Y a lo mejor incluso hasta en los comentarios, fijado. Eh, Primero, repito, esto no es ningún tipo de publicidad, es una marca en la que yo creo, ya creí antes de que me conocieran de nada, ya creía antes de tener el canal siquiera, y es una marca pues que eh, creen en mí de alguna manera o les gusta mi trabajo y dicen, oye, pues ¿por qué no colaboramos? Si tú crees en lo que yo hago y yo creo en lo que tú haces, why not? ¿No? Vale, pues eso queda ahí, que lo sepáis. Luego, ¿por qué me gusta Quilate Games y por qué creo que es importante que lo sepáis? Primero, yo sí que voy a tener un beneficio con ese descuento, ¿vale? Aunque no lo tuviese, aunque este canal no se vea beneficiado de nada de eso, para mí ya una manera de mostrar mi agradecimiento hacia vosotros es diciendo, venga, lárgale el descuento para la gente que lo puedan tener y que puedan tener los productos más baratos, ¿no? Sería una forma de agradeceros a todos los que estáis ahí. Pero a mayores sí que es verdad que en función de la gente que ponga el descuento Gambito Marvel, eso a mí me va a producir unos descuentos también a la larga para, bueno, pues va a ayudar al canal, porque al final, pues todos los productos que podamos coger para el canal, pues se van a ver abaratados en función de las veces que hayáis utilizado el código. Entonces, que sepáis que a mí me vais a ayudar mucho, pero bueno, que yo de verdad, aunque no tuviese esa ayuda, lo haría solo por agradeceroslo a vosotros. A mayores, algo que me gusta mucho, mucho de esta tienda, y es por la que suelo yo utilizarla, es por el hecho de lo que os hablé antes, que hay digamos, un proyecto de fidelización, ¿no? No sé cómo decirlo. Que lo que sucede es que cada vez que tú estás comprando algo en esa tienda, te va a generar un 5%. Ese 5% se te convierte en puntos, se te convierte en dinero. Y lo que sucede es que a la larga tú vas a poder descontar de tus propios productos que te compras, pues ese dinero que te has ido generando, esos puntos. Entonces, sí que a lo mejor podéis ver, pues no sé, un héroe más barato en otra tienda, pero a la larga, si siempre compráis aquí, lo que sucede es que os va a generar un descuento incluso mayor del que os podéis ahorrar viendo precios en otras tiendas, ¿vale? Entonces, en ese sentido, yo lo tendría muy en cuenta. Yo os voy a poner aquí una captura, que es lo que me llevo yo ahorrado. Captura de pantalla, imágenes. Creo que es esta, ¿no? Vale, ahora lo que tengo que hacer
es cerrar esto, vale. Eso que veis ahí es lo que llevo yo ahorrado. Obviamente, todo el material de Marvel Champions no lo he comprado siempre en Quilate. Hay alguna expansión que me he comprado por fuera, hay algún héroe que habré comprado por fuera porque pues no había stock o lo que fuese, o cualquier otra cosa, ¿no? Lo que sí que son insertos y cajones y demás, sí que es de Quilate. Pero sí que hay muchas cartas, mucho material de Marvel Champions que no he comprado ahí. Como veis, me he ahorrado, hago captura, he tenido que recortar por simplemente el hecho de los datos personales, gente. Pero como veis ahí, me he ahorrado 21,73 euros. Es lo que llevo ahorrado. O sea, por ejemplo, te compras ahora el pack del Duende Verde y te sale gratis. Y antes sobra 1 euro. O sea, creo que están en 20 euros, ¿no? Las expansiones. Esos 15 euros es lo que ya he utilizado, lo que ya me he ahorrado y aún tengo ahí en la reserva unos 6 euros y pico para, bueno, pues próximas compras que haga que me puedo ahorrar, ¿no? El mínimo requerido son 5. O sea, lo que tienes que acumular como mínimo para empezar a hacerte los descuentos son de 5 euros. Entonces, ahora mismo, la forma que para mí os va a ser más útil o más interesante de comprar, pues podéis comprar en esta tienda que va a tener bueno, esa política de descuentos de que si eres fiel te va a ir saliendo mucho más barato, te puedes ir ahorrando, pues eso, pues 20 pavos a lo mejor al final del año o algo más, no lo sé. Y además con el código de Gambito Marvel, que se acumulan 5 y 5%, ¿vale? No un 10, pero 5 y 5% sí que se pueden acumular. Con el código Gambito Marvel podéis descontaros incluso aún más de lo que me he ido yo descontando a lo largo de todos estos meses, ¿no? Luego, cosas que sí que os quiero decir, como os digo siempre, yo no quiero engañar a nadie, yo traigo esto porque me gusta. Cosas que es importante que sepáis, si hay alguna oferta, ahí no entran, ¿vale? Ahí no entran los descuentos, porque, bueno, digamos que la tienda algo de dinero siempre tiene que ganar. Entonces, cualquier producto que veáis que tiene unas ofertas, pues ahí no entran los descuentos. Cosas importantes también, habló conmigo el chico de Quilate, no, bueno, no digo el nombre porque a lo mejor no le interesa que se diga el nombre, no lo sé. Y me ha dicho, Gambito, por favor, comenta que las navidades han sido una auténtica locura, ¿vale? Todo esto se ha desmadrado. Eso, bueno, también es bueno, porque supongo que si mucha gente les compra es por algo también. Y me ha dicho, estamos sin stock. O sea, estamos en enero sin stock de nada. O sea, no tenemos casi ahora de Marvel Champions prácticamente nada. Nos han reventado en la tienda en lo que respecta a Marvel Champions. Que os repito, el código os vale para otros productos. Entonces, bueno, si ahora entráis en la tienda y veis que falta stock, que sepáis que ese stock va a volver más pronto que tarde, esperemos. Pero que bueno, que como han pasado todas las navidades y ha sido todo bastante locurote, además Marvel Champions sabéis que está vendiendo muy bien y que en España está vendiendo aún mejor, pues bueno, que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Que no es que estén siempre sin stock, es simplemente que acaban de pasar las navidades y ha sido el huracán navideño lo que ha pasado por allí. Ahora vamos a ir a la tienda y os explico un poco cómo lo utilizo yo. Luego, no tiene caducidad, ¿vale? Todo lo que es el código Gambito Marvel, que es el código que ya tendréis en la descripción, eso no tiene caducidad. En cualquier momento, no tiene por qué ser ahora, dentro de un mes, dentro de 2 meses, dentro de 6 meses, dentro de un año. Si nada raro sucede, eso va a estar ahí. O sea que tenedlo en cuenta. También tened en cuenta que os recordároslo lo que he hablado, que se puede ir hablando con ellos el día de mañana, si tenemos algo especial, poder hacer algún tipo de sorteo. O sea que tenedlo muy en cuenta. Cuantos más seamos mejor también. Repito, nunca os he pedido un like, nunca os he pedido una suscripción, pero si os interesa que haya sorteos, cuantos más suscritos estéis también, pues mejor. Cuantas más visitas tenga el canal, pues mejor, pues lo podéis compartir o lo que sea. Cuantos más likes tenga, mejor. Al final eso eh, alimenta el algoritmo de YouTube, ya lo sabéis, se comparte a más gente, llegamos a más gente, podemos hacer sorteos más a menudo y más grandes, ¿vale? Entonces, bueno, pues simplemente para que lo sepáis. No estoy aquí, suscríbete, no. Si quieres, sí. Si te gusta de verdad lo que traemos, el contenido que traemos, sí. Si no, pues no pasa nada, ¿vale? O si solo te interesa por el tema sorteos y te quieres suscribir solo por eso, pues también hazlo. Obviamente, estás en tu derecho. ¿Y qué más? Vale, creo que estoy repasando la chuleta ahora. Am, Creo que lo tenemos absolutamente todo. Vale, consejos, pero esto ya enseñándoos la tienda. Ah, por cierto, me han dicho, ¿ves? Sabía que se me olvidaba algo. Para estos muebles hay una cera de muebles que va muy bien. Me han dicho, oye, eso no tienes por qué comentarlo, pero si te apetece, coméntalo. Yo no lo voy a hacer, ya os lo digo ahora. Pero resulta que hay una cera de muebles que les va muy bien, que les da calidad de vida al mueble. Bueno, calidad de vida no, resistencia o como queráis llamarlo, ¿vale? Le da, bueno,
pues un mejor acabado también al producto, al cajón. Juraría que ellos no venden esa cera para muebles, ¿vale? Pero creo que es algo que puedes encontrar en cualquier sitio y que es de muy fácil aplicación, me dijeron. Y que siempre vas a mejorar el cajón. Que a lo mejor en este no es tan resultón porque este es en crudo, pero otros que tienen más en marrón oscuro, incluso marrón más negruzco, que quedan muy bonitos con el grabado en dorado. La verdad, ahora los vamos a ver, ¿eh? Pues la verdad que igual con esa cera pueden quedar muy, muy chulos, ¿vale? Entonces ahora os voy a quitar esto. Vamos a cambiar ahora de cámara y vamos a irnos. Si ahora lo tenemos, ¿no? Ahora vamos a irnos a aquí, ¿vale? Aquí tenéis la tienda de Quilate Games. Yo normalmente no entro bueno, pues tengo aquí un Google dedicado a Gambito, obviamente. No suelo entrar con esta cuenta, ¿vale? Suelo entrar con la personal. Entonces, pues aquí no os aparecerá el nombre ni nada, pero podéis iniciar sesión y registraros y todo el tema. Bueno, pues esta es la tienda de Quilate. Normalmente yo entro en LCG, obviamente, esperemos que no tarde mucho. Y aquí tenemos los juegos, ¿no? Donde suelen entrar, bueno, tienen fundas, tokens, ¿vale? Accesorios, insertos y demás. Ellos en lo que son expertos es en insertos, ¿vale? Bueno, y en cajones y en todo lo que tiene que ser el trabajo con madera. Aquí tenemos a nuestro querido Marvel Champions. Vais a ver, por ejemplo, aquí en insertos o cajones, que la cosa está, creo que bastante agotadilla ahora mismo, ¿vale? Lo que os comentaba de las navidades, que han sido una locura. Entonces veis que está todo bastante fuera de stock. Tenéis aquí, bueno, los cajones que son preciosos, ¿vale? Quería enseñároslo. Podéis aquí ver cómo quedan también en el típico mueble de Ikea. Yo tengo un mueble de Ikea, aunque no es exactamente este. Y bueno, yo lo que os tengo dicho también, yo no utilizo esta es mi caja de héroes y esta es mi caja de villanos. No utilizo nunca la tapa, ¿vale? Yo lo dejo abierto y me es mucho más cómodo. Pero bueno, habrá gente que le guste tenerlo tapado, que lo tenga organizado incluso en vertical, yo así no lo tengo. Y bueno, pues ya veis un poco cómo queda, ¿vale? No voy a entrar. Bueno, aquí tenéis otras versiones de los cajones que la que verdad es que son muy bonitos, ¿no? Y luego los separadores que los podéis escoger bueno, en diferentes materiales. Sin más, que es lo que os digo, gente, que yo tampoco vengo a haceros publicidad ni a convenceros de nada. El que lo quiera mirar, esto simplemente trato de hacer información y pues agradeceros de algún modo que estéis ahí y que os valga de ahorro de pasta, ¿vale? O sea, no vengo a más que eso. Luego, lo que sí que os quería enseñar es, si vamos, por ejemplo, a expansiones, bueno, aquí tenéis los separadores, ¿vale? Hay también Arkham Horror. Ya os digo, eh, salvo que me digan lo contrario, que juraría que no, el código os vale para cualquier producto, ¿vale? Sea de Arkham Horror, sea de lo que queráis, ¿vale? Del Señor de los Anillos también, que son preciosas las cajas del Señor de los Anillos, todo hay que decirlo. O sea, wow, ¿eh? Esto sí que es muy chulo. Da ganas de meterse al Señor de los Anillos. No, Enrique, no. De momento no. Que bueno, ayer había gente en Facebook pidiéndome que entrase en el Marvel Zombies. Qué poco me queréis, gente. Queréis que me arruine. No puedo más. No puedo más. Dejadme que pase una temporadita y a ver, ¿eh? A lo mejor entramos en otro LCG. Si os apetece que entremos en algún LCG en concreto, me lo podéis poner en los comentarios. Si os apetece que traiga el Marvel Zombies, me lo podéis poner también o cualquier otro juego, porque dependiendo de cómo vayan algunas cosas en mi vida, es posible que nos metamos más a full aún en el canal y en este 2022 y os voy a traer más cosas. Ahora cuando cambie de cámara os hablaré de todo eso. Y bueno, aquí tenéis diferentes packs, ¿no? Entonces, ¿qué me gusta de esta tienda? Por ejemplo, nos vamos a comprar The Hood, que a lo mejor lo tenéis menos de vosotros. Entramos aquí en The Hood. ¿Y qué sucede? Mirad, aquí ya os lo pone, ¿vale? Aquí no hay ni trampa ni cartón. Comprando este producto generará 1,10 €. ¿Vale? Entonces, pues tú te compras el cajón, tú te compras The Hood y te compras unos separadores, pues a lo mejor te hiciste 3 euros de descuento o más, no lo sé, ¿vale? O 6 euros o 8 euros, no sé, por ir comprando. Entonces, al final, llegará un momento que un pack de estos de 20 pavos os salga gratis, gente. ¿Sabéis? O sea, para mí esto es una pasada. Eh, yo no tengo más que deciros en ese sentido, yo os lo digo de verdad, os lo digo de corazón. Me parece una manera muy buena de ahorrar pasta. Además, con el código, pues ahora mejor que nunca. Y además así también me ayudáis a mí. Entonces, bueno, pues es un poco lo que os digo. Esto no sé si hay algo más que poder enseñaros. Últimas unidades en stock. Esto, continuar la compra. Y podemos ir al carrito. No sé si hay alguna duda aquí. Vale. Y aquí, vale, vosotros cuando ya vais al carrito, aquí tú lo que sucede es que si tienes un código,
Vale, lo que os enseñé antes, ¿vale? Que yo tenía 20 pavos y cada cinco euros, o bueno, pues, ¿cómo decirlo? Sumarlos, puedes ponerte 10 euros, puedes ponerte los 15 juntos. Entonces, eso te va a generar un código y entonces lo metes aquí, ¿no? Y el código, pues lo metes, lo agregas y te ahorra la pasta. A mayores, que tenéis el código Gambito, pues cascáis aquí código Gambito Marvel y también os ahorrará pasta. No sé si ahora está activado. Lo probamos, gente. Vamos a probarlo. Em, Vamos a Gambito Marvel. Perdón que escriba tan lento, pero es que tengo el teclado en lima. A ver. ¡Buah! Pues ya está activado, ¿veis? Un descuento de 1,10. O sea que perfecto, vale. Pues ya lo veis aquí, 5% Gambito Marvel. Wow, joder. Me siento muy, muy orgulloso de este momento, qué guay. Me hace ilusión, gente, me hace mucha ilusión, no os lo voy a negar, me hace un montón de ilusión. Luego, otras cosas que tenéis que saber para el ahorro, ¿vale? Como veis aquí, de transporte, hay un gasto. Si pasáis de 60 euros, os sale gratis el envío. Yo esto lo sé muy bien porque yo lo que suelo hacer y lo que os recomiendo, tips de compra, ¿vale? Es que pues reunáis con los amigos en plan, oye, me quiero comprar este, ¿tú te quieres comprar algo? Yo me quiero comprar esta caja o me quiero comprar estas fundas o no sé qué. También hay fundas de GameGenic, las típicas con el logotipo y todo el tema. Pues ahorráis hasta, bueno, vais acumulando productos hasta que llegáis a los 60 euros y así el transporte os sale gratis. Vale, entonces, entre unos descuentos y otros y que el transporte sale gratis, etcétera, 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 acabáis ahorrando muchísima pasta. ¿Vale? Entonces, en vez de, imaginaos, ¿vale? Ahorraros 5 pavos, casi 5 pavos de transporte, joder, entre transporte y transporte acaba siendo una pasta, ¿vale? Entonces yo ahora esto lo vamos a eliminar porque si no creo que queda grabado ahí y no queremos quitarle de juz a nadie. Vamos a cambiar la cámara ahora, vamos a, creo que así, vale, vamos a quitar esto ahora, vale, y ¿qué os iba a decir? ¿Qué me quedaba por ahí? De cara al futuro del canal, ¿vale? Yo no sé cómo va a ser la vida, ¿vale? En unas semanas, en unos meses y demás. Pero si la cosa va bien, a lo mejor nos metemos más de lleno. Y a lo mejor acabamos trayendo algunas cosas más importantes para este 2022, ¿no? O más importantes no, pero bueno, que va a dar variedad al canal y que yo creo que le va a dar cosas muy agradables, ¿no? A lo mejor empezamos algún tipo de sección diferente, a lo mejor traemos algún tipo de entrevista, algún tipo de reviews de cosas que son de Marvel, pero que no tienen que ver única y exclusivamente con las cartas, porque, bueno, pues bueno, por diferentes cosas que ahora no quiero comentar porque no quiero spoilear nada, sí que me veo capaz de poder traer cositas que tengan que ver, pues no sé, análisis de películas o de Marvel por centrar el contenido, ¿vale, gente? Y no irnos a otras cosas. Por ejemplo, podemos comentar las series, podemos pues no sé, Ojo de Halcón, que salió estas navidades, podemos empezar a hacer directos en Twitch a lo mejor, o bueno, creo que ahí no debería haber dicho el nombre, porque creo que YouTube no le hace mucha gracia. Pero bueno, en la plataforma morada, o incluso aquí directamente, ¿vale? A lo mejor lo hago directos aquí y pues eso, tanto Marvel Champions como a lo mejor otro tipo de productos, otro tipo de juegos, pues a lo mejor acaban cayendo y incluso, why not, a lo mejor acabamos incluso cambiando el set, ¿eh? O sea, el límite de soñar. De momento hay cosas muy bonitas que podrían suceder. De momento no hay nada claro, entonces no puedo avanzaros nada. Si luego eso se clarifica, pues mucho mejor. Ponedme en comentarios, por favor, qué os apetecería ver en el canal, a lo mejor de cosas que no he traído. De momento solo he traído Marvel Champions. Pues juegos o incluso ideas, ¿vale? Locas que tengáis de, oye, pues me gustaría que hicieras esto. O una sección que tratase un poco sobre esto, ¿no? Y un poco, bueno, que tenga todo un sentido, que esté todo dentro de Marvel o que esté todo dentro de juegos de mesa o de cartas, de tanto LCGs, pues no sé, pues como cartas más competitivo tipo Magic, lo que queráis. De momento no quiero diversificar mucho el contenido porque está yendo muy bien con Marvel Champions, estoy muy contento y creo que es donde más está funcionando el hecho de traer Marvel Champions porque tampoco hay muchísimos creadores de contenido. Entonces, de algún modo, creo que esa es una de las razones por las que me he podido hacer un hueco, ¿vale?
Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy, la verdad. Simplemente esto lo traigo pues como una guía para que vosotros un poco veáis todo, ¿no? Cómo organizo yo todas las cartas, todos los héroes, que veáis que ya tenemos toda la colección, que veáis que, bueno, pues aquí caben más de 2 años de Marvel Champions, o sea que os va a cundir mucho, que veáis todas las oportunidades que tenéis para ahorraros pasta a la hora de pedir cartas y demás, o bueno, organizadores y nada. Estaros muy agradecido porque todo esto obviamente sería imposible sin vosotros y darle las gracias también a Quilate por creer en mí, por creer en el canal y por querer colaborar y que repito, no es publicidad, si os digo esto es porque de verdad creo en el producto y me gustaba antes de que me conocieran, me gustaba antes de que yo siquiera tuviera el canal, me gustaba, ¿vale? Y por eso lo comparto. Si fuese de otra marca o de otra tienda, os diría, chavales, aquí podéis conseguir esto y es bueno, bonito y barato. Pues ya está, os lo diría también, ¿vale? Y nada, que simplemente infinitas gracias. Gracias especiales a la persona que me habló de Doctor Extraño. Muchas gracias porque sé que además ahora, bueno, puede que esté pasando un momento no muy agradable. Entonces, desde aquí todo mi cariño a esa persona. Esa persona sabe quién es. Y nada, que un besazo enorme, gente, y como siempre os digo, nos vemos en próximos vídeos. Chao.